Hola, yo soy Cariali y hoy les comparto este tutorial de esta linda pulsera muy fácil de elaborar. Vamos a utilizar 4 colores de hilo de bordar o moulineck. Este de acá viene mezclado con rosado y fucsia. Vamos a usar ambos colores por separado, azul celeste y azul rey. Una cadena de 17 centímetros o lo que mida tu muñeca. Un trancadero o broche junto con 2 argollitas de trancadero. Una cinta métrica y una tijera. Vamos a desatar los hilos de bordar para empezar a medir. De cada color tenemos que cortar 4 cuerditas que midan 50 centímetros, usando 16 cuerdas en total. Aquí ya he medido y cortado los hilos. Luego vamos a formar 2 grupos de colores uniendo el rosado con fucsia y los azules aparte. Hacemos un nudo superior. Ahora tomamos el primer grupo de colores y lo pasamos por debajo del primer eslabón de la cadena. Lo llevamos al final cerca del nudo. Pasamos el segundo grupo de colores por encima de las azules y la introducimos en el primer eslabón de la cadena. Forzamos un poco. Pasamos las azules por arriba de las rosadas y la atravesamos por debajo del segundo eslabón. Nuevamente pasamos las rosadas por arriba de las azules y la atravesamos por debajo del segundo eslabón. Volvemos a pasar las azules sobre las otras, introducimos en el tercer eslabón. Pasamos las rosadas por arriba de las azules y la insertamos en el mismo eslabón. Repetimos los mismos pasos. En cada eslabón tiene que ir tanto las azules como las rosadas. Así vamos creando una trenza de 2 partes. Y así va quedando nuestra pulsera. Ya finalizamos con el tejido. Ahora hacemos un nudo como hicimos al principio.
Cortamos un poco las puntas para que queden en par con las otras. Abrimos unas de las argollitas para insertar el trancadero. Unimos en uno de los eslabones extremos y cerramos. Hacemos lo mismo con la siguiente argolla. Ya está lista nuestra pulsera. Si les gustó este tutorial, suscríbanse y gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video.